Un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación EICAP. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas y siempre pensando en los emprendimientos de muchas personas. Hoy día queremos tocar un tema llamado importaciones, pero viéndolo desde la perspectiva legal. Con nosotros está el ingeniero Osvaldo Saavedra. Él tiene dos maestrías. Él tiene una maestría en gestión empresarial y una maestría en comercio exterior. Él domina bastante todo este tema de importaciones y propietario, socio propietario de la agencia despachante de aduanas Kianza SRL. Ingeniero Osvaldo, ¿cómo está? Un placer tenerlo para la entrevista de EICAP. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por tu entrevista, que son realmente muy reconocidas a nivel Bolivia. ¿Quién sabe? Ingeniero, Latinoamérica. gracias, gracias. Lo tomamos con humildad. Ingeniero, mucha gente quiere emprender en Bolivia, muchos, y dicen por ahora que uno de los mejores mercados es importar. Si tocamos solo ese temita, ¿es un negocio atractivo, ingeniero, el de importaciones, viéndolo desde una perspectiva general? Claro, puedes ver nomás el balance comercial. Obviamente siempre es más hacia las importaciones. O sea que esto da pie a que realmente es un negocio atractivo, como bien lo has dicho. Hay muchas personas que se dedican a esto, les va muy bien, es muy amplio, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de importar, saber y conocer ciertos pormenores para no estar después y teniendo problemas que realmente pueden ser muy graves, ¿no? Al momento de invertir. Así es. Y ese tema queremos tocar. Si yo quiero importar, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el proceso que uno tiene que seguir? ¿Cuál es el paso? ¿Es una secuencia de pasos, ingeniero? ¿O es que directamente yo busco en una plataforma de internet de otro país y directamente la compro? ¿O es que acá en Bolivia tengo que inicialmente registrarme a alguna entidad? A ver, son, de principio uno tiene que tener claro lo que va a querer importar, tiene que saber ya los pormenores. Obviamente hay muchas personas que ya tienen, digamos, un mercado, ya tienen un manejo de lo que es compra y venta, ¿no? Pero a nivel nacional. Entonces, ya luego piensan en importar ellos mismos. Entonces, lo primero que tienen que saber es el proveedor, ¿no? Saber, por lo menos, investigar de dónde están trayendo, de dónde van a importar, en todos los pormenores de ese contacto, ¿no? El primer contacto con el proveedor. La Eso es procedencia. para ya, digamos, tener cierto manejo con lo que se quiere importar, con la mercadería, con la mercancía que se quiere importar. Lo otro ya son los aspectos legales, ¿no? Porque tenemos una aduana que regula todo lo que es las importaciones y tienen que saber ya lo que la aduana requiere en Bolivia, ¿no? Porque son dos aspectos, entonces, el externo y el interno. Eso tiene que tener muy claros, ya una vez que ya los tienen dilucidados, entonces ya tienen que registrarse como importadores, ¿no? Tienen que tener, en todo caso, si son importaciones pequeñas hasta $2,000, entonces Hasta $2,000. y puede ser el no habitual, solamente con carnet de identidad. Incluso puedes traer un vehículo al año, te permite las normas legales de la aduana, pero tienes un margen, ¿no? Tú no puedes decir, voy a traer 2,000, voy a traer toda la vida. No es así. Tienes un margen de hasta 37,000 bolivianos, que son casi $5,000. Entonces, tienes ese margen anual. Entonces, si es que sobrepasas, ya tienes que ser un importador habitual. Quiere decir que tienes que tener un NIT registrado, te empadronas ante la aduana y, bueno, puedes traer el monto que tú quieras, pero ya tienes que pagar impuestos y a todo lo que Excelente. Es decir, conlleva, ¿no? señores importadores o personas que quieran importar, analiza si vas a importar en forma esporádica, tienes hasta $2,000 que puedes hacer con tu carnet de identidad. Y si quieres hacer en forma ya como un generador económico, arriba de $2,000, pero tienes que estar inscrito ante la aduana. Ahora, ingeniero, ¿hay riesgos de estafas en las importaciones? Que eso también es otra pregunta que bastante nos hacen. Sí, el riesgo mayor es querer
comprar, a veces hay ofertas por millones, ¿no? Es cierto, en Internet. Entonces uno se emociona y dice, puedo comprar, por decir, par de jeans, ¿no? Ya ve, ¿no? Y dice el precio, entonces está bien, entonces voy a comprar por mayor. Y dice, ya, bueno, a ver, me parece bien, voy a tener una ganancia de un 25-30%, entonces está bien. Y entonces se emociona y agarra y dice, ya, bueno, voy a pagar. Y el tema es el proveedor. Muchas veces son ficticios. Muchos, lamentablemente, viven de eso. Van, hacen la adquisición, la compra, hacen el contacto, hacen todo y resulta de que al momento de ya hacer el pago, eh, ya no necesariamente el total, pero ya un pago bastante, digamos, el monto establecido, resulta que al momento del envío no existen, desaparecen, no están, y no es necesariamente que sea sobre China, ¿no? Es a nivel casi global, se puede decir. Es un riesgo, ese es el mayor riesgo en realidad, que haya estafas a través de Internet en todo caso, ¿no? ¿Existen opciones para reducir ese riesgo? Tal vez trabajando con una entidad bancaria, cartas de crédito, de repente cobranzas, no sé. En realidad es el tema del contacto del proveedor. Para minimizar los riesgos, muchos lo que hacen es tener referencia, ¿no? Tener alguna referencia o conseguir un contacto en el mismo lugar, de modo de que pueda ir y eso ya son otros tipos de son como parte, ¿no? De la cadena logística de adquisiciones, por así decir. Entonces, el mismo proveedor tiene su gente o tú haces un contacto a través de alguna referencia y él y esa persona o esa empresa te compra. Incluso, ¿no? Te ofrece, te dice ya, ¿qué quiere? Y te consigue todo, entonces tú haces el contacto con él. Esa es una forma de reducir. Otra que muchos toman es ir personalmente porque el primer gasto va a ser más alto, obviamente, ¿no? Pero eso ya va a ir compensando con la segunda, tercera vez que adquieras, ¿no? Pero ya tienes el contacto. Esa es otra forma, ¿no? Porque hay grandes ferias de China, por ejemplo, ¿no? Que Pekín, que el mercado de tal lugar, entonces son ferias donde uno va, incluso te pagan el pasaje, hay formas y maneras de poder tener ese contacto. Excelente. Ahora, ingeniero, en el tema el tema de aduanas, los porcentajes de impuestos, Sí, la el tema gente, de es tributos. importante saber que hay diferencias, porcentajes diferentes. Sí, hay incluso impuestos que no se pagan, ¿no? El IVA, sí o sí, es en todo lo que es importaciones, pagas. Pero en algunos casos, como ahora, como estamos en el tema de la pandemia, el tema del COVID, hay muchos productos que no requieren algunos documentos que la aduana son exigibles, ¿no? Antes de la importación, que son autorizaciones previas y certificaciones. Porque si han levantado, incluso el gravamen arancelario tampoco está pagándose, pero existe entonces lo que es el gravamen arancelario, el IVA. El gravamen arancelario es variable, ¿no? De acuerdo a lo que ha dispuesto la aduana, de acuerdo a los estudios que tienen, por ejemplo, lo que es ropa es lo que paga más, son calzado, ropa de vestir, 40%. Y ahí va bajando, de acuerdo a lo que ha visto la aduana, va bajando 20, 10, 5 y en algunos casos 0. Y el IVA, que es el 14,94%, ¿no? Y algunas veces existe el ICE y hay otro impuesto que casi no se ve, pero es el impuesto al consumo específico, que es por decir cigarrillos, vehículos, Eso algunos podríamos otros. un poquito aclarar. Y C, impuesto al consumo específico. De repente, ¿cuándo yo como importador, cuándo me generaría este otro o este segundo impuesto adicional al IVA crédito fiscal? Son los bienes como, por decir, los cigarrillos, bebidas alcohólicas y vehículos. Y Vehículos también. esto genera, sí, genera y es de acuerdo a lo que el Ministerio de Economía dispone, cuáles son los porcentajes, ¿no? Anualmente determina. Son para lo que son mercancías suntuosas, por decir, ¿no? Así que son
los que, como les digo, vehículos, cigarrillos y bebidas alcohólicas ante todo. Muy bien. Ingeniero, también aclarar que la gente se asusta al escuchar 14.94% por el impuesto al valor agregado. Sin embargo, también es bueno mencionar que este 14.94% uno lo recupera porque es un crédito fiscal, es algo a favor. Señores, no se asusten. Vas a pagar, el pagar significa que estás colocando en forma legal a tu mercadería, a tu producto. Y ese 14.94% lo recuperas. ¿Es así, ingeniero? Exactamente, sí. Lo declaran mensualmente y ya los contadores ya tienen claro la forma y la manera. Entonces, la declaración de importación presenta y se descarga este, este IVA. Sí, Excelente. correcto. Ingeniero, ahora, en el tema de importaciones, ¿se recomienda que las personas o las personas que vayan a importar trabajen de la mano de una agencia despachante de aduana? En realidad, con el pasar del tiempo, la aduana ha ido teniendo una evolución tecnológica, ha ido avanzando mucho. Yo lo sé de primera mano porque trabajo más de 10 años también en la aduana. Y ha habido una transformación, un avance significativo en todo lo que es tecnológico. Y bueno, lo que ha generado es fortalecer y avanzar en todo lo que son los trámites. Y es un conocimiento bastante amplio el tema aduanero, ¿no? Porque ciertas mercancías requieren autorizaciones, requieren certificaciones y uno tiene que estar actualizado con el tema de la normativa aduanera porque puede ocasionarle problemas porque, digamos, si uno hace mal un despacho, un trámite, porque hay ahora dentro de las modalidades que ha determinado la aduana que uno puede ser también un importador, no necesariamente, no puede ser necesariamente a través de una agencia, sino que también puede hacerlo, eh, uno puede fungir como agencia, si quiere puede abrir un departamento en su empresa, pero también hacerlo uno mismo, pero es cumplir muchos requisitos. Tiene que tener, como es como una agencia, entonces tiene que tener garantía para cada importación y de cierto modo el hecho de tener todo ese conocimiento, conocer todos los pormenores de la normativa y la aplicación, los sistemas y todo, a veces es demasiado para un importador, entonces es lo más aconsejable siempre a través de una agencia para evitar esos problemas. Porque, ¿qué puede pasar? Uno, digamos, allá le dice, no, yo quiero ser, yo voy a aprender y se lanza, digamos, no cumple con todo, presenta su boleta de garantía, le dan sus sistemas, acceso, todo, entonces va. Y resulta de que una mercancía tenía que haber tenido autorización previa. Llega acá y puede ser que, que sea sujeta a la retención por la misma aduana por incumplimiento de la normativa. Son detalles de que no se tiene el conocimiento, la pericia, ¿no? Porque además que todo producto, toda importación, toda mercancía tiene que tener tiene que identificarse y hay el arancel aduanero en el que se le asigna un código. Entonces, para determinar el código exacto dentro de todo el mundo que significa, ¿no? El trámite de aduana, entonces ese es un punto bien sensible, porque de ahí si te equivocas, puede haber una multa, te puede obligar a pagar una multa y bueno, son varios detalles de que hacen el conjunto, ¿no? De una buena importación, de buen trámite, buen despacho. Es muy importante mencionar eso, ingeniero, porque hay personas, y bonito el tema que tocamos, porque hay personas que empiezan a importar, pero se olvidan de estos detalles impositivos, legales y aduaneros. Que, señores emprendedores, si tú te equivocas en un punto, en una línea, de repente colocas mal el código del producto de importación, aduana no te la va a reconocer y te la va a rechazar. Estamos hablando, ¿tienen alguna escala de multas, ingeniero? Sí, hay desde 1.500 UFBs, Wow, que son como 3.000 3.000 bolivianos y eh, un poco más. bolivianos, ¿sí? Porque, digamos, si
no has presentado un documento, esa ausencia de un documento, entonces hay desde 1500 hasta 100 UFBs, de acuerdo a todo lo que puede ser dentro de la declaración. Hay ciertos campos que son contravenibles y otros no, pero más o menos va a la escala, ¿no? Entonces, para tener una referencia de 1500 a 100 UFBs, o sea que llega a ser nomás Es elevado. fuerte. Y el otro punto, ingeniero, que mucha gente se dedica también a importar en sus primeras veces, esto va para todos mis amigos emprendedores, que es excelente emprender con las importaciones, pero tienes que conocer todos estos mecanismos. ¿Qué pasa si llega mi mercadería? Usted puso el ejemplo de pantalones, llegan mis pantalones, aduana me dice cuánto tengo que pagar, pero resulta que no tengo ese importe. Aduana me cobra aparte por día, por día de retraso que voy acumulando. En realidad, mm, ¿Existen tiempos existe para sacar dos, este producto o ya depende del importador? existe dos empresas que hay que tener en cuenta, ¿no? La aduana en sí es la institución que regula, ¿no? Todo lo que son importaciones y, bueno, las exportaciones y todo el tráfico legal de la mercancía en Bolivia. Y la aduana tiene empresas privadas, empresas aparte, que controlan lo que es el manejo interno de la mercancía, en sí, el almacenaje, ingresos y salidas. Es una empresa, son recintos de aduana. Todas las aduanas que tienen, digamos, aduanas interiores, aeropuertos y algunas en fronteras sí tienen. Entonces, estas empresas son las que controlan y ellos tienen, y obviamente este tráfico, ¿no? El ingreso-salida, pero la aduana los controla a ellos, igual que, digamos, controla el manejo adecuado de la normativa, su aplicación a las agencias. Entonces, estas empresas que son recintos de aduana, esos son los que cobran, ¿no? Tienen sus tarifas. Ah, ya. Por decir, a partir del quinto día, entonces ya tienen un incremento, porque hasta el quinto día, por decir, cobran el 0,4% del valor SIF, ¿no? Que es el valor puesto en aduana de toda tu mercancía. Entonces, de ahí en adelante ya te van cobrando logística y el almacenaje y va subiendo. Y así, al quinceavo día, entonces ya tienen un Sigue incremento y incrementando. va subiendo. Entonces, lo que corresponde es sacar dentro de las 48 horas que determina la normativa que sale a tu mercadería y no pagas multas, porque incluso si no sacas dentro de ese tiempo, cuando es canal verde o ya se te termina el levante, son 48 horas, entonces sí existe una multa ya multa, ¿no? Pero aparte es el almacenaje y así se va incrementando, entonces es lo más pertinente que saquen al tiempo prudente. Ingeniero, aquí los emprendedores también hacen estas consultas y si nos puedes responder en términos simples, ¿qué es el valor SIF y qué es el valor FO? Porque por las siglas en inglés muchos y dicen qué es eso y al parecer aparentan tener una incertidumbre. Si nos podría detallar, por favor, ingeniero. Son Incoterms, ¿no? Los Incoterms son términos de comercio internacional que están determinados a nivel planetario para que tenga una coherencia y un adecuado establecimiento de las responsabilidades tanto del importador como del proveedor. En todo caso, el FOB es el precio del bien, de la mercancía que se ha comprado, puesto en el país de origen. Puede ser, por decir, si es una importación Panamá, hablemos por de ahí. Panamá. Ah, ya, Ciudad de Panamá, puesto FOB, que es puesto en el puerto, por decir, ¿no? De Panamá. Y ese es el valor comprado que ya está con todo el añadidura, digamos, digamos, tú has comprado en el centro de Panamá, pero te han puesto en FOB, entonces ya está con el flete interno, con todo. Entonces, ese es el FOB, es puesto en el país de origen antes Todos de los desembarque. gastos hasta la frontera del país que está exportando. Exacto. Y el CIF ya viene a ser el, el, el pago de lo que sería el flete, el seguro, porque tiene que haber un seguro, todo ya puesto, digamos, en el país, pero bueno,
dentro de estos términos hay aquellos que se utilizan más adecuadamente porque son eh, más específicos, por decir, sería en todo caso, puede ser un CPT, digamos, si fuera Bolivia, ¿no? O SIF, porque el SIF solamente es para temas de transporte marítimo específicamente. En cambio, los otros términos son ya, bueno, para transportes. Como en Bolivia es un país mediterráneo, entonces tiene que ser un término más adecuado, ¿no? Pero por decirte, el SIF, que es el que se maneja dentro del sistema que teníamos el SIF en Bolivia, entonces es puesto en Bolivia, ahí entonces está el transporte, ¿no? Porque todo, como es una importación, tiene que haber un pago de un transporte, ya sea marítimo inicialmente y tiene que ser un carretero. Todo eso se suma y el seguro, que es obligatorio. Tú puedes adquirir el seguro en Bolivia, te pueden adquirir en el país y ya ves tú cómo has quedado, ¿no? De la conveniencia, cómo has hecho el pago. Todo suma todo y ese es el valor puesto aquí. Y en base a ese valor CIF es que se determina cuáles son los impuestos, los tributos que tienes que pagar en Bolivia. Ese es el monto que sumado todo lo que has pagado, entonces de ahí se disgrega y se determinan los tributos. Excelente. Ingeniero, otra consultita. Vamos a suponer que vamos a traer televisores de Panamá, en mi ejemplo. Y usted está mencionando bastante lo que es el seguro. Este seguro va al lugar y muchos emprendedores también me indican, ¿qué pasa si algún televisor o 2 o 10 televisores llegan en mal estado? Pero este mal estado es producido por el trajín, por el transporte. ¿Hay casos de que el seguro paga? ¿Para esto es el seguro, ingeniero? Claro, hay que tener claro el tema impositivo y el seguro real, por así decir, ¿no? Porque el, dentro de lo que es el CIF que hablábamos, que es el valor de donde tú determinas como, bueno, la aduana en realidad determina lo que es el impuesto, está dentro de las adiciones al precio que tú has pagado, al valor que has pagado por el producto en origen con el proveedor, tiene que estar el flete, que es el transporte, porque sí o sí tiene que haber un transporte y sí o sí tiene que haber un seguro. Si tú no has adquirido el seguro, si no viene un seguro desde origen, se toma un 2% que está determinado por ley para que el valor CIF esté completo, entonces de ahí se pueda determinar lo que son los tributos. Pero el seguro real, el que tú puedes adquirir, puedes ir a cualquier seguro que quieras, puedes ir y antes de que tu mercancía salga del país de origen, puedes ir, adquieres, ya dentro de lo que es los términos que tú has comprado, ahí dicen todo, ¿no? Todo lo que tú ves. Y si te dice por daños en el trajín, en el transporte, en el trayecto, entonces tienen la obligación de devolverte el monto, porque eso Excelente. van, determinan cómo trabaja el seguro, ¿no? Y sí tendrían, de acuerdo a lo que tú has adquirido, el seguro. Excelente. Ingeniero, estas últimas consultas, muchas personas piensan que también importación viene a ser comprar en estas páginas de internet, Amazon, Alibaba, AliExpress. ¿También ingresa a todo el proceso que estamos mencionando, ingeniero, a un proceso de importación? ¿O varía de acuerdo al importe, al peso? Claro, de acuerdo a lo que uno vaya a comprar, hay formas y modalidades, ¿no? Porque uno puede comprar, por decir, eh, ya sea Amazon, y tú dices, bueno, que me mande por courier, ya, entonces si es a través del courier, ya es otra modalidad de despacho, entonces a través de courier. Si tiene, digamos, es hasta $1000, entonces es el courier el que hace todo el trámite. Ya después no tiene que ser obligadamente a través de una agencia. Y si tú, digamos, compras de un proveedor y le dices que te envíe a través de, por decir, BOA, transporte aéreo boliviano, y entonces ves que te va a venir por avión y entonces se tramita en aeropuerto. Tienes que tener ya cierto conocimiento y contactos para ver de que sea a través de una empresa
eh, quién te puede enviar, hacer el tema del contacto, del trámite y todo para que te puedan enviar. Son, porque eso es un poco más de conocimiento, ¿no? Pero generalmente cuando uno compra por fuera ya manda por correo, o ellos ya ven cómo contactarse y te lo envían, ¿no? Excelente. Ingeniero, la agencia despachante Kianza SRL. Muchas personas, le aseguro que muchos emprendedores lo van a empezar a contactar. ¿A qué número se pueden contactar? Al 783-00784. Ahí tienen. Cochabamba estamos. Para la ciudad de Cochabamba, señores, esto también es una pregunta interesante. ¿El tema de la agencia despachante varía de acuerdo a la ciudad o es que te conviene en la ciudad de origen, en la ciudad donde te encuentras? Bueno, en realidad, como uno tiene una agencia, tiene una jurisdicción solamente en el lugar, pero puede ser ampliado a frontera, porque hay un decreto, el 2295, en el cual determina que ciertos productos solamente deben nacionalizarse a través de fronteras. Sí puedes ampliar tu jurisdicción a una frontera, puedes tener, digamos, acceso, ¿no? A una frontera. Antes era más abierto, por así decir, pero se ha cerrado. Tienes que ser un operador económico autorizado y eso tienes que tener eh, cierta vigencia en tiempo y después haces ese tu trámite y ya tienes ampliación para cualquier lugar de Bolivia, cualquier administración en todo caso. Ahí está, señores, a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación ECAP y a toda Bolivia, una excelente entrevista con el ingeniero Osvaldo Saavedra hablando sobre lo que es importaciones. Y una sugerencia, trabajen con una agencia despachante. Puede ser Kianza SRL o como también ustedes podrían buscar. Y obviamente el ingeniero también estará dispuesto para cualquier tipo de asesoramiento. Ingeniero, un placer tenerlo para la entrevista de la Escuela de Capacitación ECAP. Esperamos que no sea la última vez y tenerlo nuevamente para hablar del tema que más nos gusta. Importaciones, comercio exterior, aranceles, impuestos. Gracias, Tony. Hasta cualquier oportunidad. Esta fue la entrevista para la Escuela de Capacitación ECAP. Hasta una siguiente.